Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que Él les mantenga en bendición junto a sus familias. Quiero meditar en este momento en la palabra del Señor, en un versículo encontrado ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, que dice lo siguiente: Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. El buen ejemplo del cristiano. He querido tomar este versículo por el llamado que nos hace Pablo ante la urgente necesidad que tenemos como sociedad, como país, de buenos ejemplos. Los malos liderazgos y malos modelos son hoy la tendencia y la triste realidad. No importa si es una autoridad, un religioso, un académico, un joven o un adulto, el mal ejemplo se ha extendido como una mortal pandemia. Aquí Pablo nos advierte sobre la inminente apostasía y la pérdida de los principios cristianos en los últimos tiempos. Nos describe la conducta transgresora y maligna que tomará la humanidad antes de la venida del Señor. Y Pablo llama aquí a Timoteo y a cada uno de nosotros a enfrentar la apostasía y la oposición, no con actitudes de arrogancia y dominio ante el menosprecio al cristianismo, sino a ser ejemplos y modelos de piedad y de conducta cristiana, a ser una luz contrastada con la oscuridad mortal en la que hoy vive nuestra arrogante humanidad. Hoy, ante las condiciones que enfrentamos como país, el cristiano debe ser quien oriente, quien ilumine y fortalezca el alma atribulada. Por eso el llamado importante y el recuerdo que nos pone Pablo aquí. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Veamos algunas lecciones importantes en este versículo. Lo primero, vemos aquí la importancia y la urgencia de ser ejemplo para todos. Sé ejemplo de los fieles, dice Pablo allí a Timoteo. Hoy existe una marcada oposición hacia Dios, el Evangelio y a la Iglesia. Aunque aquí el llamado es a no tener en poco la juventud de Timoteo, sin embargo, hoy podríamos decir, ninguno tenga en poco tu cristianismo. Son muchos los que rechazan a Dios y a los cristianos. De hecho, vivimos en una cultura ya no poscristiana, sino anticristiana, tal como Roma del primer siglo. La iglesia luchando contra la inmoralidad y la oposición al evangelio. Porque delatamos el pecado que mata a la sociedad, somos acusados de retrógrados, moralistas y homofóbicos. Un ejemplo de esto es el biólogo evolutivo Richard Dawkins, ateísta y libre pensador, quien dijo en enero del año pasado en Chile que sería feliz si dejara de existir el cristianismo. Sin duda que personas como él encarnan el espíritu del anticristo, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Esta es la actitud y acción sistemática de nuestra cultura atea, inmoral y apóstata de hoy. Pero la defensa recomendada aquí por el apóstol Pablo es el ejemplo. Como dice el original, tupos, un sello, una marca. El buen ejemplo de vida cristiana es el arma más poderosa. La enseñanza unida al ejemplo piadoso es lo que más marca, es el tipo, el sello en las personas, en la sociedad. Pedro recomienda a una mujer que tiene un esposo ateo, dice en 1 de Pedro 3, y vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o el ejemplo de sus mujeres. Y aún también se recomienda a los mismos pastores, allí en el capítulo 5, apacentar la grey de Dios, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señoríos sobre las heredades del Señor, sino siendo deseados, ejemplos y modelos de la grey. Así que tenemos un gran desafío espiritual hoy, ser modelos y referentes de lo que el Evangelio es. En segunda instancia, quiero también decir,
según lo que Pablo aquí manda a Timoteo y a nosotros, es que debemos ser ejemplo en palabra. Es decir, en la conversación habitual y familiar, que es donde se refleja el carácter de la persona. En la conversación personal, en la palabra, logoi, como dice el original. En eso tan sencillo y cotidiano debemos reflejar nuestra vida cristiana. Dice Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, mostrándote en todo, por ejemplo, tipos de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Así que, hermanos, nuestras palabras deben reflejar lo que creemos. Tenemos que reflejar que Cristo de verdad vive en nosotros, en nuestro corazón. Ahora, claramente nuestras palabras tienen poder porque pueden instruir y pueden orientar. En Efesios 4 dice el apóstol Pablo, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. En Efesios 5 dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y escribiendo Pablo a los Colosenses, dice en el capítulo 4, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Así que tenemos que actuar con palabras que testifiquen. Si queremos evangelizar a otros, debemos guardar nuestro corazón y también nuestras palabras. Las conversaciones de muchos no cristianos sabemos que están llenas de ateísmo, de groserías, de inmundicia. Pero las palabras del creyente, del Hijo de Dios, deben influir éticamente en los demás. Así que, hermanos, cuidémonos de las vulgaridades actuales. El vocabulario en libros, en el cine, en la televisión, en las redes sociales, muy corrupto. Eso es lo que vemos el día de hoy. Es la norma hoy el lenguaje soez y vulgar en las conversaciones cotidianas y aún en los que se escriben en las redes sociales. Dice el Señor ahí en Mateo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos, el llamado primero que nos hace Pablo aquí es que seamos ejemplo en palabra. Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios. Escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. Nuestras palabras hoy deben ser llenas del evangelio esperanzador. Deben ser palabras orientadoras, palabras consoladoras, palabras llenas del poder de Dios con las cuales nos comuniquemos con las personas. Lo segundo que se nos manda aquí y en lo que debemos ser ejemplo es que debemos además ser ejemplos en conducta. O como dice el griego ahí, en astrofeia, que es porte, que es costumbre, que son hábitos. Se refiere al trato con las personas. Así que debemos tener una conducta ejemplar, que el comportamiento, costumbres y hábitos nuestros puedan concordar con la fe que tenemos. No solo decir que somos cristianos, sino que además actuar como cristianos, porque somos sal y luz para este mundo. Así que la conducta es el sermón que el mundo más nos oye. Dice además el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 3 que somos una carta abierta para el mundo. Dice ahí, nuestras letras o cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y leídas de todos los hombres. Yo pregunto, ¿qué leen de nosotros ahora en pandemia nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y en el trabajo? ¿Qué están leyendo? ¿Qué reciben de nosotros? ¿Qué ven en nuestra vida, en nuestro trato, en nuestro lenguaje, en nuestra conducta? Así que, hermanos, seamos cuidadosos, extremadamente cuidadosos de nuestra conducta, porque con ella glorificamos a Dios o también con esta conducta destruimos la imagen del cristianismo. Pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestra conducta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la conducta suya? ¿Cuál es mi conducta delante de las personas y delante de Dios primeramente? También Pablo nos llama a ser ejemplos en amor, en consideración fraterna hacia los demás. Ser ejemplo en amar, en un profundo apego a nuestros hermanos, con real preocupación por el prójimo,
promoviendo el bienestar integral de todos. El estado de pandemia y de necesidad económica actual, hermanos, claramente nos abre una maravillosa oportunidad para el ejercicio del amor cristiano. Timoteo practicaba el amor bíblico. Filipenses 2:20 dice Pablo, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros, esté dispuesto, ¿cierto?, a hacer el trabajo amoroso. Timoteo entendió el amor de 1 Corintios 12, donde Pablo escribe, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Así que todos por amor debemos estar preocupados por los cristianos, por los no cristianos, y aún, como dice el Señor, por los enemigos. Así que seamos ejemplo en amor. Según a los Corintios 8, Pablo escribe, mostrad pues a la faz de las iglesias la prueba, evidencia de vuestro amor. Porque el amor es un compromiso en sacrificio, es una negación de nosotros por privilegiar a otros. Es lo opuesto al egoísmo que hoy tanto reina. Describe Pablo allí, hablando del amor, 1 Corintios 13, un pasaje tan conocido, que dice, el amor, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Así que este es el tipo de amor ejemplar que todos debemos practicar, porque el amor bíblico no es una emoción, es una acción consumidora que nos mueve a honrar al Señor y, por supuesto, a privilegiar a otros antes que a nosotros mismos. Debemos, además, según lo dice Pablo aquí, ser ejemplo en espíritu, en celo ardoroso por Dios, reflejando una vida transformada, acorde a personas espirituales, como somos cada uno de los hijos de Dios. Debemos, además, ser ejemplo de una fe probada. Y aquí pisteo, fe, ¿cierto?, es fidelidad y es lealtad. Así que tenemos que ejercitar ese don de Dios que es la fe, en fidelidad y en lealtad a Dios, en fidelidad y lealtad a los principios cristianos contenidos en la Escritura y en fidelidad a la iglesia fiel esparcida en el mundo entero. Timoteo fue sincero en su fe. Dice Pablo de él, 2 Timoteo 1, dice, la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Eso dice Pablo de Timoteo. Ahora pregunto, ¿qué se puede decir de nosotros? ¿Qué se puede decir de nuestra fe? ¿Es genuina? ¿Es real? ¿O es fingida? Debemos ser ejemplos de fe. Y hoy, ante las adversidades, estas adversidades actuales, hermanos, son una preciosa oportunidad para mostrar la fe que tenemos en Dios. Y por último, Pablo nos aconseja que debemos ser ejemplo en pureza. En pureza. Agneia, como dice el original griego aquí, es decir, una vida sin pecado, como un nazareo, absteniéndonos de todo tipo de inmoralidad. Porque claramente vivimos en un mundo muy corrupto, altamente corrupto. Por donde miremos vemos la inmoralidad instalada como modo de vida preferible y auspiciable culturalmente. Así que debemos ser puros y transparentes. Que nuestros pensamientos, deseos y hechos sean acordes con la palabra de Dios que proclamamos. Nuestro pensar, hablar y actuar debe ser en pureza, no con la mentalidad sucia y astuta de este mundo caído en el que vivimos. Debemos ser castos, dice el Evangelio, debemos ser santos y honestos. Y hoy es más necesaria que nunca un alma y una conducta pura, contrastada con el mundo corrompido en el cual a usted y a mí nos corresponde vivir. Así que Timoteo debía ser ejemplo para los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Hoy tenemos, hermanos, un gran desafío que nos presenta la palabra del Señor, y es ser ejemplo y testimonio de la verdad del Evangelio a un mundo que no ama a Dios y que no aprecia la palabra de Dios, a una sociedad que está abrumada y sobrepasada por las calamidades,
Así que seamos ejemplo de la verdad y del poder del Evangelio. Mostremos la esperanza que está en Jesucristo a través de una vida transformada y ejemplar para salvación de las almas y para gloria de nuestro Señor. Y si tú que escuchas, aún no puedes y no eres ejemplo de esa fe salvadora porque estás lejos de ella, yo te invito en el amor del Señor a que te acojas a su gracia, a que creas en Cristo, que lo hagas el Salvador de tu vida y así puedas ser transformado y eternamente bendecido por Dios. Dios te bendiga. Amén.